El famoso predicador británico del siglo XVIII, George Whitefield, acuñó la siguiente frase. Él dijo: somos inmortales hasta que nuestro trabajo en la tierra esté terminado. Esto significa, hermanos, que el Señor ha destinado y planificado desde antes de la fundación del mundo el momento, el día, la hora en que nosotros vamos a partir de este mundo. Y que no importa las circunstancias en las que nos encontremos, no importa lo que suceda alrededor de nosotros, no nos vamos a ir de aquí hasta que el Señor haya cumplido en nosotros el plan que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, el Señor te ha dado una misión que le ha dado a todos sus hijos, que es la misión de predicar el Evangelio, de hacer discípulos en todas las naciones. El Señor te ha llamado también a servirle con tus dones y con tus talentos. Te ha llamado a que vivas para Él. Esa es la misión que Él nos ha dado aquí. Y hasta que nosotros no cumplamos eso que el Señor nos ha mandado, o hasta que Él no termine de obrar a través de nosotros, entonces, de acuerdo a esta frase de George Whitefield, somos inmortales hasta ese momento. Nuestro Señor Jesucristo fue un gran ejemplo de esto. Él vino a este mundo con una tarea, una misión específica, que fue entregar su vida, derramar su sangre por la humanidad. La ira de Dios cayó sobre Jesús, la ira de Dios que tuvo que haber caído sobre nosotros por el pecado que nos condenaba, fue cargada y pagada en su totalidad por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa fue su misión. Y hasta el momento en que Jesús fue a la cruz, el Señor lo libró a Él de la muerte. Y nosotros vemos en la Escritura varios textos que nos hablan acerca de cómo intentaron matar a Jesús antes de la cruz. Uno de esos textos lo vemos en Lucas 4:28, que dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. En el Evangelio de Juan también vemos situaciones o incidentes en los cuales Jesús decía que Él era Dios, se hacía igual al Padre. Y ahí en Juan 10:39 también lo intentaron matar. Juan 10:37 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y en Juan 8:58 sucede lo mismo. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Entonces, en ninguna de las ocasiones en que los religiosos quisieron matar a Jesús, ellos tuvieron éxito. No porque Jesús no fuera a morir. Él vino, como dice Filipenses 2, a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tenía que morir. Pero Él no iba a morir ni despeñado, ni apedreado tampoco. Él debía morir en Jerusalén, en una cruz, en el día específico que el Señor lo había planificado. Y es que Dios, hermanos, en su providencia, cuida y guarda a sus hijos para que cumplan sus propósitos en el tiempo que Él estime necesario. Lo vimos también en el ejemplo del apóstol Pablo, en la lectura bíblica. Querían matar al apóstol Pablo. El Señor de alguna manera hizo que un joven, el sobrino de Pablo, se diera cuenta de lo que tramaban los religiosos, le avisara a Pablo y después Pablo lo mandó a que le avisara al tribuno. Y de esa manera Pablo salvó su vida, porque el Señor obró providencialmente. ¿Y qué es esto de la providencia de Dios, hermanos? Es el gobierno de Dios por el cual Él, con su sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas en el universo. La providencia de Dios nos lleva a saber que no hay casualidades en esta vida, que no hay coincidencias, que Dios orquesta cada situación en este mundo para el bien de nosotros, para el cuidado de cada uno de nosotros. Él utiliza personas, ya sea creyentes o incrédulos, utiliza situaciones para guardar a sus hijos, para cuidar a sus hijos, o muchas veces incluso para disciplinar
a sus hijos. Vamos a ver entonces en el texto que vamos a estudiar hoy cómo el Señor protege a David providencialmente a través de su amigo Jonatán, a través de su esposa Mical, a través de su líder espiritual Samuel y a través de la intervención directa del Espíritu Santo. Por eso les invito a abrir sus Biblias en 1 de Samuel, capítulo 19. 1 de Samuel, capítulo 19. Y vamos a ver primero cómo el Señor protege la vida de David en su providencia a través de su amigo Jonatán. Y solo como para recapitular un poco, hermanos, la semana pasada estuvimos viendo la magnitud de la envidia que Saúl sentía por David. David era un guerrero exitoso, David le daba batallas, los triunfos en las batallas a Israel, de manera que la gente empezó a celebrar los triunfos de David. Y esos triunfos eran mayores que los de Saúl. Saúl, siendo el rey, sintió gran envidia. Y empezó esa envidia se tradujo en un deseo de matar a David. Y empezó a tratar de hacerlo. Primero lo trató de matar él por medio de una lanza. Lo trató de enclavar en la pared, no pudo. Después le dijo que si él se quería casar con su hija, entonces tenía que conseguir 100 prepucios de los filisteos. Él dijo definitivamente, si él trata de hacer eso, los filisteos lo van a matar. Pero como el Señor estaba con David, no solo consiguió 100, sino que consiguió 200. Y se ganó casarse con la hija del rey. No consiguió entonces matar a David. Pero de aquí en adelante vamos a ver a Saúl una y otra vez tratando de matar a David. Hasta el día en que Saúl muere, él no deja de intentar matar a David. Entonces, aquí lo primero que vemos en el versículo 1 es que Saúl habla con su hijo para que su hijo mate a David. Versículo 1 dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Saúl dijo, bueno, tengo mis hijos, tengo mi familia, ellos me van a ayudar a matar a David. Pero había un pequeño problema con eso. Jonatán amaba a David. Y no solo lo amaba, sino que dice el texto que lo amaba en gran manera. Lo amaba en gran manera. Y es interesante porque el Señor, hermanos, Él pudo haber enviado una legión de ángeles a proteger a David. Pero Él no lo hace de esa manera, sino que Él lo empieza a hacer a través de Jonatán. Y aquí está el rey dando una orden de conseguir la cabeza de David. En el capítulo anterior vimos que el alma de Jonatán estaba ligada al alma de David y que le amaba en gran manera, incluso que hicieron pacto. Pero aún así Saúl puso a su hijo en una posición difícil, ya que él amaba a David, pero Saúl era su padre. Pero Jonatán tuvo en cuenta más a Dios que a su padre, porque Jonatán sabía que David era el rey escogido por Dios. Incluso aunque él fuera el heredero del trono, porque era hijo de Saúl, él sabía que era a David quien el Señor había escogido. Por eso él decide defender a David antes que complacer a su padre. Por esto entonces, porque Jonatán amaba a su amigo David, le advierte del peligro que corría de parte de Saúl su padre. Eso lo vemos en los versículos 2 y 3. Dice, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya acontecido. Entonces, en vez de escuchar a su padre, en vez de obedecer lo que su padre le había dicho que hiciera, que era matar a David, Jonatán decide hacer lo correcto. Decide hacer lo correcto, que era anunciar o advertir a su amigo David acerca del peligro, que Saúl lo quería matar. Le dijo que se escondiera toda la noche, que de pronto mientras él se escondía, su padre se iba a tranquilizar y después en la mañana Jonatán iba a tratar de hacer entrar a Saúl en razón y convencerlo para que no lo matara. Hermano, y es que un amigo de verdad,
un amigo que te ama te va a advertir del peligro que de pronto tú no te estás dando cuenta. Por eso es tan importante que nosotros nos rodeemos de buenos amigos. Es tan importante que nos rodeemos de amigos cristianos, amigos que nos van a llevar a hacer el bien, amigos que nos van a advertir de algún peligro. Y los mejores amigos, como veíamos la semana pasada, los encontrarás en la iglesia. Los encontrarás dentro del cuerpo de Cristo. Y esos son los amigos que te van a advertir cuando hay peligro, cuando se acerca el peligro, ya sea porque alguien quiere hacerte daño o ya sea porque ven un pecado en tu vida del cual necesitan advertirte. Un amigo que te ama no va a dejar que venga la disciplina del Señor a tu vida cuando pueda advertirte de un pecado que estás cometiendo y llamarte al arrepentimiento. Y esto es bien importante, hermanos. Lo he dicho anteriormente en otras prédicas, pero creo que es importante mencionarlo otra vez. El amor de un hermano, el amor de un amigo se muestra incluso cuando le reprendes por su pecado. A veces nosotros pensamos que queremos llevar la fiesta en paz, pensamos que más bien no lo voy a estar amando porque lo voy a hacer sentir mal si le digo lo que está haciendo, pero es todo lo contrario, hermanos. Una de las mayores faltas de amor de los cristianos es que vemos a nuestro hermano pecar, vemos a nuestro amigo pecar y no le decimos nada. Lo dejamos que siga en su pecado. Dejamos que venga la disciplina del Señor sobre él porque nosotros no le dijimos nada. ¿Qué hubiera sucedido si Jonatán no le hubiera dicho nada a David? Si no le hubiera advertido del plan de su padre, los otros siervos sí lo hubieran matado. Porque recordemos que Saúl le dijo a Jonatán y a sus siervos que mataran a David. Si Jonatán no le dice nada a David, si no le dice que se esconde, no se hubiera dado cuenta y lo hubieran matado sus siervos. Por eso es importante que nosotros nos rodeemos de buenos amigos. El Señor, en su cuidado providencial con David, utilizó a un amigo cercano para hacerle ver que estaba en peligro. Y nosotros podemos ver aquí, hermanos, que es necesario tanto tener ese tipo de amigos como ser ese tipo de amigos. Tener amigos, rodearte de amigos que te adviertan del peligro. Que ellos puedan ver y decirte las cosas, pero que tú seas también ese tipo de amigo para aquellos que tú amas, si realmente les amas. Pero Jonatán no solo advirtió a David de los planes perversos de su padre, sino que también intercedió por él ante su padre. Versículos 4 al 7. Y Jonatán habló bien de Saúl, de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio una gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Entonces aquí Jonatán intercede por David, le habla bien de David a su padre y le insta a que no peque contra David. ¿Cuál era el pecado que Saúl iba a cometer contra David? Que lo iba a matar. Pero ese no era el único pecado de Saúl. Realmente que el deseo de matar a David solo exteriorizó la profundidad y la raíz del pecado verdadero que había en Saúl, que era la envidia. Pero Jonatán está tratando que su padre vea cuál es su pecado, que su padre reaccione. Lo está tratando de hacer entrar en razón porque le dice: él no te ha hecho nada malo. Más bien solo te ha hecho bien, y no solo te ha hecho bien a ti, sino que le ha hecho bien a todo Israel, porque él ha ganado batallas, porque él ha vencido al enemigo. Si algo había hecho David era ayudar a Saúl, le había dado victorias, había vencido a Goliat, mientras Saúl estaba escondido, temeroso de Goliat. Gran parte de la prosperidad militar de Israel era por causa de David. Más bien Saúl debería estar agradecido con David, porque una de las razones de la prosperidad de Israel era por causa de David. O sea que si David
andaba bien, hacía ver bien al rey también. Pero como la gente quería más a David, entonces Saúl no pudo con eso. La envidia lo llevó a un punto de solamente querer matar a David. Jonatán incluso tuvo que recordarle que el mismo Saúl, se alegró con David cuando venció a los filisteos. Que cómo era posible entonces que fuera a derramar sangre inocente. ¿Por qué era inocente David? Porque David realmente no le había hecho nada a Saúl. O sea, Saúl quería matar a David no por algo que David había hecho. David no le había hecho nada. Era porque él quería ser como David. Porque él quería tener la fama, el amor, la aceptación, la alabanza que David tenía. Pues vemos entonces que Saúl escucha la voz de Jonatán y prometió que David no moriría. En ese momento, no sé si fue porque su hijo dejara de molestar, pero le dice, está bien, no voy a matar a David. Entonces viene Jonatán y va donde David, le cuenta lo que había pasado, él mismo lo trae delante de Saúl y dice el texto que David estuvo delante de Saúl como antes, es decir, como su siervo, con la total confianza del rey. Y si aquí terminara este capítulo, hermanos, sería lindo. Saúl recibiendo a David de vuelta, no queriendo ya más matarlo, restableciendo su relación con David. Esto hubiera sido lo mejor para Saúl y para Israel también. Pero no fue este el caso. No fue este el caso, porque el problema de Saúl es que no estaba atacando el pecado en su vida. En ningún momento vemos aquí a Saúl reconociendo su pecado, arrepintiéndose por querer matar a David, compungiéndose por lo que había estado tratando de hacer. Él solamente le dice a Jonatán, está bien, no lo voy a matar, pero él no lidia con su pecado. Y cuando el pecado no es atacado, hermanos, simple y sencillamente va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo y va a seguir dando lugar a otro pecado y a otro pecado, o que a ese pecado se haga mucho más grande. Y eso fue lo que sucedió con Saúl, porque él no reconoció en ningún momento su pecado. Mira entonces lo que sucede en los versículos 8 al 10. Dice, después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de Saúl, el cual le hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Pues Jonatán entonces intercede por David. David regresa y dice que estuvo delante de Saúl como antes. Es decir, que empezó a liderar de nuevo batallas, tal y como lo había hecho antes. Y justo después que David regresó, dice que hubo gran guerra contra los filisteos. David la pelea y la gana como siempre. ¿Qué sucedió con Saúl? Pues podríamos pensar que después de la reprensión que le hace a Jonatán y después de la promesa que le hace a Jonatán, que le jura por Dios que no mataría a David, podríamos pensar que él más bien se alegraría por las victorias de David. Pero no fue este el caso. Saúl vuelve a intentar matar a David. Dice que mientras David estaba tocando, David estaba tranquilo en su cuarto tocando el arpa, pensando que ya todo peligro había pasado. Dice que el espíritu malo del Señor vino a Saúl, y Saúl, otra vez como lo había hecho en el capítulo anterior, toma la lanza y lo trata de enclavar contra la pared. Y algunos podrían decir, bueno, no fue culpa de Saúl, porque el espíritu malo de Jehová fue el que lo tomó y por eso trató de matar a David. Pero, ¿a qué se refiere esto del espíritu malo de Jehová, hermanos? Pues recordemos que Saúl en ningún momento se arrepintió de su pecado. Saúl estaba lleno de pecado. Estaba lleno del pecado de la ira, del enojo, de la envidia, de los celos. Por lo que él era propenso a que cualquier espíritu malo lo poseyera a él y lo hiciera hacer algo fatal como querer matar a David. Eso no fue culpa del Señor, esto fue culpa de Saúl, que por su pecado fue poseído por un espíritu malo.
que lo llevó a tratar de matar a David. Entonces fue todo culpa de Saúl. Era su envidia que lo llevó a querer seguir con este intento de matar a David. Pero otra vez sin éxito, otra vez sin éxito. En este caso, David huye y nunca más regresa. Porque aquí David ya se dio cuenta que aunque Saúl diga que no lo va a matar, no va a cumplir su palabra. Y todo, hermanos, por la envidia. Por la envidia. Y es que la envidia es un pecado profundo del corazón. Miren lo que dice Proverbios 27:4 acerca de la envidia. Dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Noten qué interesante que menciona pecados como la ira y el furor. ¿A quién le gusta estar alrededor de alguien gritón, enojado? A nadie. Pero aquí dice: pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Por qué? Porque la envidia es injustificada. No tiene ninguna justificación. Es simplemente querer ser como alguien más o querer lo que alguien más tiene. La envidia es un pecado silencioso del cual nadie se da cuenta. La envidia, hermanos, lleva a que veas como enemigos a los inocentes, a los que no te han hecho nada. Y es un pecado de insatisfacción por lo que somos o lo que no somos en Cristo. O sea que no vemos suficiente lo que somos en Cristo y deseamos más, queremos ser como otra persona, queremos lo que otra persona tiene. Por eso este pecado es tan nocivo, y este pecado fue lo que llevó a que Saúl quisiera reiteradamente matar a David. Él no solo quiso alejar a David, sino que también lo quiso matar. Pero el Señor sigue protegiendo a David porque ya lo había escogido como rey de Israel y tenía un gran plan para él en su reinado. Por lo que en los siguientes pasajes vemos que también en su providencia utiliza a su esposa Mical para protegerlo. En los versículos 11 al 17. Versículos 11 al 17 dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Pues Saúl sigue entonces en su plan de querer matar a David, y lo intentó él mismo, no pudo. Después le dijo a Jonatán, Jonatán no quiso. Después lo vuelve a intentar él, no pudo. Y ahora manda a sus siervos a la casa de David para que lo vigilen, de manera que cuando él saliera en la mañana, que lo mataran. Pero el Señor sigue aquí protegiendo la vida de David, porque es claro que aunque David fuera un gran guerrero, aunque David fuera el ungido de Dios, él solito no se podía defender ante tanto ataque. Él no era omnisciente, no sabía todas las amenazas que estaban a su alrededor. Por eso es que el Señor utiliza a Jonatán y ahora a Mical para salvar la vida del rey. Mical, no dice el texto cómo, se dio cuenta del plan de su padre, que lo quería matar. Entonces ella le advierte a David que su padre lo quiere matar. Entonces dice el texto que lo descolgó por una ventana, evidentemente trasera, porque si hubiera sido por una ventana delantera, los siervos lo hubieran visto y lo hubieran matado. Entonces David desciende y escapa. Miren qué escena esta, hermanos, como las películas. Aquellos que dicen que la Biblia es aburrida es porque no la han leído.
No lo han leído. Esto lo podríamos hacer una película fácilmente. A este punto entonces, David debería estar muerto de miedo. Sí, y es que él literalmente estaba corriendo por su vida. Lo estaban persiguiendo para matarlo. Ya lo habían tratado de matar. ¿Quién no tendría miedo? Aún un guerrero fuerte como David tuvo que haber tenido miedo, haber estado temblando de miedo. Y en el libro de los Salmos, nosotros encontramos muchos salmos que David escribió en momentos de angustia. Salmos de liberación, salmos de clamar al Señor para que lo librara de sus enemigos, para que le diera paz. Y cuando él desciende de su casa, él escribió un salmo, que fue el Salmo 59. Y quiero que vayamos a ese salmo, Salmo 59, y solo vamos a ver algunos versículos de lo que David expresó al Señor, esta canción que él escribió en el momento en que él desciende lleno de miedo acerca de lo que estaba pasando. Salmo 59 dice en el versículo 1: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Y empieza a describir la situación David, y en el versículo 16, miren cómo concluye David. Dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Cuando Saúl estaba corriendo por su vida, cuando David estaba corriendo por su vida, hermanos, él clama al Señor y él le dice: Señor, yo confío en ti. Tú eres mi refugio, eres mi fortaleza, eres mi misericordia. Hermano, yo pregunto, ¿en quién confías tú? ¿En quién confías cuando estás pasando un momento de tribulación? O cuando estás pasando un momento de persecución. Cuando tu vida se está viendo amenazada de pronto por una enfermedad. ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en las circunstancias? ¿Estás confiando en los hombres, en las personas, en ti mismo? Hace 4 años, hermanos, nosotros como humanidad nos vimos en una situación en la que los cristianos nos vimos tentados a poner nuestra esperanza, nuestra fe en una vacuna, en que si habían espacio en los hospitales, en que no salir si no recibíamos esa vacuna. Y yo recuerdo escuchar el caso de una madre de familia con su hija adolescente, que ellos no salían, pero a ningún lado, hasta que viniera la vacuna. Y el día que viene la vacuna, ellos se van a vacunar el mismo día, y de regreso a su casa tuvieron un accidente en el carro y se murieron. Eso habla, hermanos, de que el Señor es el que decide cuándo nos vamos nosotros y de qué manera también. Pero nosotros, en el afán de salvaguardar nuestra propia vida, empezamos a poner nuestra fe y nuestra esperanza en otras cosas que no eran Dios, cuando Él es el único que puede guardar nuestra vida. Y David lo entendió en este momento. David entendió que aunque todos se abalanzaran contra él, el Señor era quien lo defendía. El Señor estaba con él era su refugio. Mical entonces no solo advirtió a David, sino también ideó un plan para protegerlo, aun cuando David ya se había ido. Dice que tomó una estatua, esto era un ídolo, y lo puso en la cabecera de la cama, encima de una almohada, y la cubrió con una cobija, tal y como vemos en las películas. Yo creo que las películas sacaron la idea de aquí, que ponen la almohada, ¿verdad?, y le ponen algo encima y lo cubren con una cobija para hacer pensar que la persona está ahí. Esto fue lo que hizo Mical. Entonces, cuando los siervos de Saúl llegan, Mical les dice que él está enfermo. De pronto hasta les enseñó donde supuestamente estaba David, pero a Saúl no le importó esto. Le dijo a los siervos que lo fueran a traer con todo y cama, que aún así él lo iba a matar.
No me importa que esté enfermo, no me importa que esté en la cama, tráiganmelo como sea para que yo lo mate. Pero cuando regresan los siervos del rey, se dan cuenta de que David no estaba ahí, porque destapan y ven ahí el ídolo, ¿verdad? Encima de la almohada, y se dan cuenta que todo había sido un engaño por parte de Mical. Viene Saúl entonces, le reclama a Mical, haciéndose la víctima: ¿por qué me engañaste? Soy tu padre, ¿cómo vas a creer que me vas a engañar de esa manera? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo?, le dice. ¿Era David enemigo de Saúl? No era un enemigo de Saúl. Pero hasta este punto, Saúl ya lo veía como un enemigo. Lo despreciaba de tal manera que ya lo veía como un enemigo. Mical entonces, temerosa de su padre y lo que éste le pudiera hacer, le miente y le dice: porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Y ya vamos a hablar acerca de esto, pero hasta el momento podemos elogiar a Mical por ser una buena esposa y defender a su esposo. Saúl pensó que podría aliarse con su hija para matar a David, pero no recibió el apoyo de Mical. De alguna manera aquí Mical está cumpliendo el mandato que da Dios cuando un hombre y una mujer se casan en Génesis 2:26, donde dice que por tanto dejará el hombre a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué? Porque el pasaje no solo está hablando de dejar físicamente a los padres, sino que también está hablando de dejar emocionalmente a los padres. De que ahora el cónyuge se convierte en la prioridad y ya no los padres. ¿Qué hace Mical aquí entonces? Le da prioridad a su esposo antes que darle prioridad a su padre. Decide salvar a su esposo antes de complacer a su padre. Ahora, aunque esto es encomiable, sí hay un par de cosas negativas que debemos notar en cuanto a Mical. Lo primero que debemos de ver aquí, hermanos, ¿qué hacía un ídolo en la casa de Mical? Si estaba casada con un hombre que adoraba al Señor, ¿qué hacía un ídolo ahí? Pues claramente vemos dónde estaba el corazón de Mical. Ella era una idólatra. Ella adoraba a dioses paganos. Y sabemos que Mical no era creyente porque también le miente a su padre. Primero le dice que David estaba enfermo. Y realmente no había razón para esa mentira, porque David ya había escapado. O sea que no había una razón realmente para mentirle. Pero también después le dice, temiendo a su padre antes que a Dios, le dice: lo dejé ir porque David me amenazó que si no lo dejaba ir me iba a matar a mí. Ahora, esta mentira que Mical le dijo a Saúl, ella pensó que estaba ayudando, pero realmente no estaba ayudando a David. Más bien empeoró las cosas. ¿Por qué? Porque ahora Saúl tenía una justificación para matar a David. Es que él amenazó a mi hija y le dijo que le iba a matar. Por eso yo lo voy a matar a él. Y es que eso es la mentira, hermanos. La mentira siempre va a traer consecuencias. A veces nos engañamos y pensamos que no hay problemas porque una mentira blanca, el fin justifica los medios. Decimos a veces imitando al mundo. Pero realmente que el Señor nos manda siempre a nosotros a hablar con la verdad. Aunque muchas veces la verdad pueda traer consecuencias negativas por parte de los hombres. Pero el Señor siempre va a honrar a aquellos que hablan con verdad. Mical aquí entonces miente y le echa la culpa a David. Allá vean qué hacen con David. O sea que al final parece que al principio es una buena esposa, pero después muestra que ella estaba viendo por sus propios intereses nada más, no solamente por los intereses de David. Aún así, el Señor utiliza a una esposa impía para salvar la vida de David. Pero con esto también creo que es un principio importante para los solteros. No buscar, no casarse con una persona que sea espiritualmente incompatible contigo. Mical claramente era espiritualmente incompatible con David. Mical adoraba a dioses. David lo sabía, porque ese ídolo no creo que estuviera escondido. David sabía quién era Mical y aún así se casó con ella. Y vemos en la vida de David, más adelante también, que realmente David no era muy bueno con eso del matrimonio.
tampoco fue un buen padre. Pero lo que vemos acá, hermanos solteros, es que es bien importante que la persona que tú escojas para casarte sea una persona que comparta tu misma fe. No importa si no tienen los mismos gustos, no importa si hay diferencias en otras áreas, pero en lo que tiene que ver con la fe, tiene que compartir tu misma fe, tiene que querer servir al Señor contigo siempre. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién se casan. Vemos también cómo el Señor salva la vida de David a través de un líder espiritual. Eso lo vemos en el versículo 18. Dice, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. David aquí hace lo que tiene que hacer todo creyente en una situación difícil y confusa. Pasó tiempo con un hombre de Dios, buscó a un hombre espiritual. Podemos imaginarnos a David derramando su corazón sobre el profeta. Samuel, tú me ungiste rey y mira lo que ha pasado. ¿Por qué el Señor está permitiendo esto? ¿Cuándo va a terminar esta persecución? Pero el Señor también quería mostrarle que le protegería por medio del profeta Samuel. ¿Quién aquí decide acompañarlo? Samuel, como un buen líder, decide estar con David en el momento de la dificultad. Decide acompañarlo en el momento de la tribulación. Qué importante es, hermanos, que nosotros acudamos a nuestros líderes espirituales, a los pastores, a los líderes de la iglesia, a la persona que te discipula cuando estás en angustia, cuando estás en un problema, en una situación difícil, porque esa persona no solo te dará aliento, sino que también te va a acompañar en esa situación. A veces nosotros queremos encerrarnos, queremos lidiar con los problemas solos, pero el Señor ha dejado la iglesia, ha dejado los líderes para que nosotros podamos acudir a ellos en momentos de dificultad. Muchas veces también buscamos la compañía de personas equivocadas, de amistades que no nos van a guiar a nada bueno, que no nos van a guiar a confiar en el Señor. Debemos buscar compañías de personas espirituales que nos ayuden, que sufran con nosotros, que estén con nosotros, que nos acompañen en estos momentos. Dice el versículo 18 que Samuel y David se fueron y moraron en Nayot. Esta palabra Nayot proviene de la palabra hebrea que significa residencia, por lo que se cree que regresaron a la casa de Samuel. Samuel trajo a David a su casa para que pasara ahí la noche, para de alguna manera protegerlo. El Señor utilizando en su providencia a Samuel como profeta para que siga guardando la vida de David. Entonces, hasta el momento hemos visto que el Señor utiliza la vida de 3 personas para proteger la vida de David: a su amigo Jonatán, a su esposa Mical y su líder espiritual Samuel. Pero Dios a veces, hermanos, también en su soberanía va a intervenir directamente. Él no necesita a nadie para ayudarnos. A veces lo hace, pero a veces Él interviene también directamente. Y en este caso lo vemos en los versículos 19 al 24. Versículos 19 al 24. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí está en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Entonces, estando aquí en la casa de Samuel,
Samuel comenzó un culto de adoración donde muchos profetizaban. Y es que el profetizar, hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no solo era predecir el futuro o hacer una advertencia de juicio. Profetizar tenía que ver con declarar las bondades de Dios, con declarar el poder de Dios. Era una manera de alabanza. Entonces aquí están los profetas profetizando de esta manera. Saúl, escuchando que David estaba en la casa de Samuel, envió mensajeros para que trajeran a David. Pero miren lo que sucedió. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar junto con los demás profetas del Señor. Cuando se da cuenta Saúl de esto, envía a otro grupo y ellos también empiezan a profetizar. Y se da cuenta Saúl y envía a un tercer grupo y ellos también comienzan a profetizar. Miremos este cuadro, hermanos. Vienen los siervos de David con los machetes, las hachas, lo que fuera que trajeran, a matar a David. Y entrando en la casa de Samuel, el Espíritu de Dios viene sobre ellos y en vez de matar al siervo de Dios, empiezan a adorar al Dios del siervo. Empiezan a adorar al Señor, porque el Espíritu vino sobre ellos. El Señor pudo haber abierto un hoyo en la tierra y se pudo haber tragado a los enemigos de David. El Señor pudo haber mandado fuego del cielo y los pudo haber quemado. Pero ¿qué hace en lugar de eso? Los hace adorarle. ¿Por qué? Porque es como que si el Señor le estuviera diciendo a Saúl: tú mandaste esos 3 grupos de mensajeros para que mataran a David, pero para que veas quién realmente manda aquí, para que veas quién realmente es el rey, yo los hice que me adoraran a mí. Esta era tanto una oportunidad de misericordia para los siervos de Saúl como para Saúl, para que él se diera cuenta: es cierto, estoy yendo en contra del Señor. No solo estoy yendo en contra de David, sino que también estoy persiguiendo al Señor, porque estoy yendo en contra de su voluntad. Pero no es lo que sucede, lastimosamente, hermanos. Dice que Saúl finalmente decide venir él. ¿Cuánta soberbia tuvo que haber habido en Saúl para que él pensara que a él no le iba a pasar lo mismo? Que a él no iba a poder descender el Espíritu de Dios para que él profetizara, sino que él sí iba a poder matar a David. ¿Cuánta soberbia había en Saúl? Pues él viene envalentonado a buscar a David. Y cuando él venía a la casa de Samuel en Nayot de Ramá, ¿qué sucede? El Espíritu de Dios vino sobre él y empezó a profetizar. Y dice que empezó a profetizar, o sea que empezó a adorar al Señor en contra de su voluntad hasta que llegó a la casa de Samuel. Y cuando llega a la casa de Samuel, sigue profetizando en frente de Samuel. Saúl no se quiso humillar delante del Señor, aunque el Señor tuvo también misericordia de él, porque no lo mató, sino que hace que empiece a profetizar, que empiece a adorar al Señor. ¿Por qué el Señor permitió que Saúl también profetizara? De pronto quería recordarle cómo era estar bajo el control del Espíritu Santo, como antes lo estuvo Saúl. Mostrarle a Saúl cómo es estar bajo el control del Espíritu Santo, cómo él podría ser utilizado por el Espíritu Santo como rey de Israel, que él pudiera ver de lo que se estaba perdiendo o de lo que se había perdido. Pero como él no se quiso arrepentir y no se humilló delante del Señor, el Señor, ¿qué hizo? Hizo que Saúl se quitara la ropa y anduviera desnudo toda la noche. Y esto es uno de los textos que vemos en la Biblia, hermanos, que parecen extraños. Pero podemos pensar, ¿por qué? ¿Por qué el Señor hace que Saúl se desnude después de profetizar? Pues pienso que el Señor lo hizo para humillar a Saúl. La desnudez es humillante. Una desnudez pública es humillante. Y que el rey esté desnudo
delante de las personas, delante del profeta de Dios. ¿Qué puede haber más humillante que eso? Saúl no se quiso humillar ante el Señor, no se quiso arrepentir. Entonces es como que si el Señor le estuviera preguntando: ¿tú crees que eres el rey? ¿Tú crees que mandas? Te voy a mostrar quién realmente es el rey. Quítate la ropa, quítate tu corona, quítate tu túnica real, quítate tu armadura, para que veas quién realmente es rey. Y Saúl, pues, bajo el control del Espíritu Santo, lo tuvo que hacer. Lo tuvo que hacer y estuvo desnudo, dice, toda la noche. Dios humilló a Saúl por su orgullo, pero no lo mató. ¿Qué era mejor? ¿Que lo humillara o que lo matara? De pronto para Saúl hubiera sido mejor matarlo, pero el Señor le extiende misericordia y le sigue dando más oportunidades para que él se arrepienta. Por lo que hoy, hermano, si estás en un pecado como la envidia o como cualquier otro pecado, el Señor te llama a que te arrepientas. Porque si el Señor no te ha disciplinado de una manera fuerte o severa, es porque Él te sigue teniendo misericordia y te sigue dando oportunidades para que te arrepientas y confieses tu pecado delante de Él. Si Saúl lo hubiera hecho, todo hubiera cambiado para él. Pero de aquí en adelante Saúl sigue con este mismo plan y al final él mismo se mata. Una triste historia la de Saúl. Vemos entonces en todo este capítulo esta protección divina y providencial de parte del Señor. Cómo el Señor con su poder mueve las piezas, mueve las personas necesarias para proteger a su siervo David. Y no es que David siempre tuvo esta misma confianza. En el próximo capítulo vamos a ver que él se desesperó, perdió confianza, pero sí su mirada estaba en el Señor. Y así también, hermanos, nuestra mirada debe estar en el Señor. En cualquier circunstancia debemos recordar que Dios es Rey, que Él gobierna y que Él tiene autoridad sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Y que todas las cosas, como dice Romanos 8:28, ayudan para el bien de los que le aman. Si tú amas al Señor, esa enfermedad te está ayudando a bien. Si tú amas al Señor, la muerte de tu ser amado te está ayudando a bien. Si tú amas al Señor, ese despido en tu trabajo te está ayudando a bien. Es parte de su cuidado para contigo. Confía en el Señor. Y que podamos decir junto a David en el Salmo 59, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Oremos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por lo que hemos podido ver en tu palabra. Tú eres un Dios todopoderoso, un Dios soberano, eres el Rey de la creación. Tú gobiernas, Señor, con tu poder sobre cada átomo de tu creación. Nada se mueve si no es con tu autoridad, con tu permiso. Nada sucede si tú no lo has decretado. Ayúdanos a nosotros, Señor, a vivir confiando en ti. Que cada circunstancia que sucede, que cada aflicción, que la enfermedad, que la persecución, todo está bajo tu control y tú nos cuidas, nos guardas, Señor, providencialmente bajo tus alas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, así como David confió en ti cuando vio tu cuidado y tu mano sobre él. En el nombre de Jesús. Amén.